rato. Prendan el piso, por favor. Ahí se pone la canción. Reitero lo que dije hace un rato, esta es una sesión del Consejo Deliberante, son públicas, está el derecho de todos los ciudadanos a presenciar y a escuchar. En silencio, los únicos oradores son los concejales. Le pido el máximo de respeto a todos. En el momento de cada uno de los concejales haga sus exposiciones. Si no, hay que desalojar la sala. ¿Sí? Yo, señor presidente, quiero hacer una aclaración. Como secretaria del Consejo Deliberante, me deberá recordarles a todos la normativa del reglamento vigente. Quiero pedirles por favor a los concejales que para hacer una moción levanten la mano y esperen el permiso del presidente para mocionar. Muchísimas gracias. Estamos parados. Siendo las 19:40 del día 19 de enero de 2024, se inició esta sesión extraordinaria para el tratamiento del proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal de creación de la Reserva Natural Cultural Río Yuspe Cosquín. Ha iniciado el debate. Pido la palabra, señor presidente. La palabra. Bueno, en principio agradecer a los vecinos que nos presentes y voy a comenzar por hacer un poco de historia respecto a esta ordenanza que he ingresado para su tratamiento en el Consejo Deliberante. Allá por el año 2001, bajo ordenanza 2273, se aprueba el documento de difusión público conocido como Plan Director del Río Yuspe Cosquín. En el año 2013, según ordenanza 3447, se declara a todo el cauce y la costa del río Yuspe Cosquín, Yuspe Cosquín, que esté dentro del ejido municipal como Reserva Natural y Cultural Río Yuspe Cosquín. A 10 años de esa sanción nos encontramos con nuevos paradigmas de lo que se considera un progreso sustentable. Nos encontramos con la ampliación del ejido municipal, extendiendo el área de bosque nativo que se incorpora a nuestro ejido. Bueno, considerando esa ampliación, Por favor, al público presente le pido silencio. Por favor, silencio. Sí, voy a tratar de hablar más fuerte y... Exactamente. Está bien. Considerando esa ampliación del ejido municipal, se incorpora al territorio de nuestro municipio una amplia zona de bosque nativo. Parte de esa zona de bosque nativo tiene sitios de interés particular, como puede ser un bosque de guindillos, que es una especie de escasa representación dentro de la provincia de Córdoba. Así también tenemos sitios arqueológicos que incluso están incorporados dentro de la base de datos de los sitios arqueológicos de la base de datos de la provincia al respecto. Asimismo también alberga una alta biodiversidad faunística, incluso con especies que están categorizadas como en peligro de extinción o vulnerables. Y bueno, llegamos a esta instancia en el año 2024, en la que se ha realizado un trabajo de investigación conjunto de especialistas en la materia, gente de la Universidad de Córdoba, del CONICET, han participado de la redacción y de la investigación necesaria para generar informes técnicos, incluso respecto al área que se está por incorporar y sumar a aquella que ya estaba protegida bajo ordenanza 3447 del año 2013. Queremos destacar también en esta ordenanza la importancia biológica, hídrica, de gran parte de ese territorio que estamos incorporando, que además está considerado una zona bastante extensa como zona roja dentro del
bosques nativos de la provincia. Recordemos que solamente queda el 5,5% de bosque nativo en la provincia y además otra zona importante que va a quedar resguardada con la ampliación de esta reserva Río Yuspe-Cosquín son las 2 tomas de agua que proveen del líquido elemento a la ciudad de Cosquín, tanto la toma de agua de Galería como la toma de agua de San Buenaventura. Así que en total el área de cobertura de la reserva que pretendemos ampliar llegaría a los 2.629 hectáreas. Esto se hace para el disfrute del pueblo de Cosquín, de los vecinos de Cosquín, para que aquellos usos que vayamos a hacer de ese territorio sean sustentables y respetuosos con el medio ambiente, de cuidado de las especies que corren peligro o que son muestra destacada de especies diversas en lo que corresponde a biodiversidad. Es por todo ello que instamos al bloque de Proyecto Cosquín a que acompañe la aprobación de esta ordenanza que amplía la que ya existente y como parte del puntapié inicial del ordenamiento territorial que se trabajará en el futuro. Gracias, concejal. Concejal Montes. Muchas gracias. Antes que nada quería comentar por qué no acompañábamos el tratamiento sobre tablas de este proyecto. Primero que nada, porque cuando hablamos personalmente con usted de que iba a ingresar este proyecto, usted dijo que íbamos a tener todo el tiempo del mundo para estudiarlo, hacerle los cambios que creíamos conveniente, así salía por consenso y con el voto de todos. Al final resultó que en una semana lo tenemos que aprobar de manera urgente, se tiene que aprobar sí o sí, como lo envía el Departamento Ejecutivo. Hemos tomado todo el compromiso del caso, estudiamos el primer proyecto que nos enviaron el día lunes, lo consultamos con los asesores que saben del tema, con la gente que nos acompañó cuando se hizo la Reserva Parque de Creación Natural, Recreativa, Natural y Cultural Río Yuspe-Cosquín. Nos reunimos el día martes, dimos nuestro parecer, nos reunimos de nuevo el día miércoles y para ese mismo día presentamos una ordenanza que considerábamos era superadora y que incluía las 2 necesidades que tiene que cubrir la ordenanza que estamos por aprobar. Por un lado, la ordenanza de Reserva Parque Recreativa, Natural y Cultural Río Yuspe-Cosquín, y por otro lado, este nuevo proyecto que habla más sobre el bosque nativo, que reconocemos que está desfasado en eso, la ordenanza anterior, y que sí acompañamos porque es necesario hacer este proyecto, porque es muy claro en sus considerandos también de esta ordenanza que la mayoría de la mayor parte que se nombra es el bosque nativo y después los recursos hídricos y todo lo demás. También no acompañamos el tratamiento sobre tablas debido a que se acercaron a hablar con nosotros vecinos, nos llamaron, nos enviaron mensajes, nos hemos reunido, porque no todos los vecinos que habitan el sector estaban al tanto de esta ordenanza. ¿Sí? Ellos se enteraron por las redes y por el mensaje que estaba circulando en WhatsApp para que vengan todos a esta sesión hoy. Y entonces nos pidieron hablar con nosotros y si podían con todos los concejales, pero lo habían hecho. Ya está la sesión para aprobarla, no hay tiempo para que sean escuchados los otros vecinos que nos acompañan. La verdad que ante la insistencia del tratamiento de esta ordenanza, tenemos muchas más preguntas que certezas. ¿Cuál es la emergencia para tratarla en una sesión extraordinaria en pleno enero, un día antes del festival, cuando el vecino de Cosquín está trabajando
¿cuál es el motivo para derogar una ordenanza que viene cumpliendo correctamente su función? Estábamos de acuerdo en que sea una ampliación de esa ordenanza, no en la derogación. Gracias al enorme esfuerzo que se hizo, pudimos ampliar el ejido y es el primer ejido en ser aprobado en la recuperación de la democracia. Y el paso siguiente es el ordenamiento territorial en urbano, periurbano y rural. Cuando se aprobó la ordenanza que se pretende derogar, lo hicimos con el aval de los vecinos. Hicimos infinidad de reuniones para lograr el consenso y la participación de todos y que quede plasmado. Los vecinos creían que era necesario para este río. Tratamos con vecinos del lugar. ¿Qué se busca realmente con esta ordenanza? ¿Qué se busca realmente con esta ordenanza? Eso no nos queda claro. ¿Por qué legislar para algunos y no para todos? Hablamos de vecinos. Por favor, le reitero el pedido de silencio y respeto a los concejales, si no, como dije al principio, me voy a tener que ver obligado a pedir el desalojo de la sala. Continúe, concejal, por favor. Hay vecinos que están en el lugar desde el año 1920, nos comentaban hoy, sus abuelos vivieron allí y después continuaron ellos, sus hijos y sus nietos. Y bueno, este es uno de los ejemplos de los vecinos que no están al tanto de esta ordenanza y que quedaron afuera de la posibilidad de ser escuchados. Muchas gracias, concejal. Concejal Bologni. Concejal Espín. Bien, para aclarar, nosotros como bloque, porque no acompañamos el tratamiento sobre nada. Sí, decir que como bloque veíamos la necesidad de agregar las herramientas legales, ambientales que ya teníamos, como la ordenanza 3447/13, nuevas piezas legislativas que permitan proteger el medio ambiente y adecuarlo a los cambios paisajísticos, sociales y económicos, debido sobre todo a las nuevas obras de infraestructura que se están dando en la cuenca baja del río Yusque-Cosquín. Pero de ninguna manera modificar toda una ordenanza que tuvo detrás un enorme trabajo y que esta nueva, a luz vista, no lo tiene y tenemos que hacerlo de una manera rápida, con una premura que no entendemos. Sobre todo que no toca aspectos fundamentales del río, que sabemos todos por su particularidad, necesita un tratamiento diferenciado. Solo esperamos que este gobierno asuma la responsabilidad de aprobar ordenanzas sin consenso y sin la participación ciudadana correspondiente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Concejal Bonavino. Señor presidente, como han expuesto acá mis compañeras, nosotros estamos a favor de regular el uso del suelo. Creemos que la protección del ambiente es una premisa. La hemos iniciado en su momento, la ordenanza del río ha sido un ejemplo. Fue votada en oposición, fue presentada en su momento en un consejo en oposición y fue sacada por consenso. Nosotros vamos a acompañar, vamos a pedir el tratamiento en general de la ordenanza y luego tratamiento en particular de los artículos 5, 6, 16A y 17 de la ordenanza, porque entendemos que la falta de escucha a los vecinos, por un lado, estos artículos tienen implicancias, haberlos escuchado y haber entendido cuáles son sus razones puede traer implicancias sobre eso, y directamente el artículo 17 que habla de la derogación de la ordenanza del río, que nosotros entendemos tiene una particularidad muy distinta a esta ordenanza referida específicamente al bosque nativo. Así que vamos a solicitar el tratamiento en general de la ordenanza y luego de estos artículos que acabo de mencionar. Señor presidente, pido la palabra. Tiene la palabra, concejal Suárez. Sí, yo quiero responder a algunas de las cosas que ha manifestado la oposición y de paso contar un poco cómo fue el trabajo de comisión de esta ordenanza que hicimos con el Consejo Deliberante y los aportes que como Consejo Deliberante le hicimos al proyecto original que había elaborado el área de ambiente del municipio. Primero quiero hablar del tema de la derogación. El artículo que deroga la ordenanza anterior surge justamente del trabajo de comisión en el que estuvimos de acuerdo todos los bloques, dos bloques, oposición y oficialismo, con el hecho de unificar
las dos ordenanzas que teníamos. La ordenanza anterior del año 2013, 3447, y la ordenanza actual, que pretendía ser una ampliación de la reserva que creaba esa ordenanza. Como íbamos a derogar como había varios artículos que esa ordenanza tenía, que ya estaban resueltos por esta nueva ordenanza, por ejemplo el artículo 2 de esa ordenanza que decía: dispóngase que el Poder Ejecutivo Municipal, con la colaboración y asesoramiento de los organismos provinciales y nacionales que tengan competencia en la materia, lleve adelante todas las acciones necesarias para delimitar el área parque, para lo cual deberá algunas cosas. El artículo 1 de esta nueva ordenanza ya establece cuáles son los límites de la ordenanza e incorpora dentro de sus límites, que son bien amplios, como dijo mi compañera, de 2.600 y pico de hectáreas, incorpora dentro de sus límites los límites de la ordenanza anterior, más o menos porque en 8 años jamás se delimitó la reserva anterior. Entonces, como había varios artículos que quedaban en el aire, que ya no tenían sentido en esa ordenanza anterior, decidimos derogarla. Y como decidimos derogarla, modificamos el amplíase del artículo 1 por el créase esta nueva reserva, porque al derogar aquella ya no había reserva. Es simplemente una técnica legislativa, es simplemente una cuestión de forma. La ordenanza actual se llama Ordenanza de Creación de la Reserva Natural y Cultural Río Yuspe, Cosquín. Es una ordenanza que trata sobre el río, no trata sobre el bosque nativo. O sí trata sobre el bosque nativo, pero vinculado al río. Es una ordenanza que pretende ampliar la reserva que ya existía. Y es una ordenanza que respeta el espíritu de la ordenanza anterior y reconoce el trabajo de la gente que trabajó para crear aquella ordenanza. Así como también reconoce el trabajo del Consejo de Centros Vecinales cuando en el 2001 publicaron el Plan Director del Río Cosquín. ¿Qué es lo que pasa? Cuando los franceses en 1789, cuando hacen la revolución en la Asamblea Nacional, declaran los derechos del hombre y del ciudadano, y cuando la ONU luego de la Segunda Guerra Mundial declara los derechos humanos, ¿qué pasó entre medio? La ONU estaba diciendo: no sirve el trabajo que hicieron los franceses, no sirve la declaración de derechos que hicieron los franceses. No, estaban incorporando con un nuevo espíritu de época, con conocimientos científicos nuevos y con investigación nueva y con una sociedad que había cambiado, estaban incorporando el trabajo de la Asamblea Nacional en 1789. No estaban descartando ese trabajo. Entonces, esta ordenanza no deroga porque no nos gusta la ordenanza anterior. Deroga simplemente porque por técnica legislativa queremos ordenar el Consejo Deliberante. Porque así como cuando asumimos el poder en el municipio encontramos áreas destruidas, áreas abandonadas, también encontramos que este Consejo Deliberante tiene las ordenanzas tiradas en caja en un archivo y no sabemos bien qué está vigente, qué no, qué ordenanza deroga cuál. Lo que queremos hacer nosotros es ordenar esa. Después voy a responder a la cuestión del tiempo. Dicen los concejales que no tuvieron tiempo para leer una ordenanza de 8 páginas. Y evidentemente no tuvieron tiempo para leerlo porque están diciendo cosas que no dice la ordenanza, claramente. La ordenanza no lo dice. Hablan, por ejemplo, de que, y en el proyecto que ellos habían presentado en comisión, pretendían hacer una ordenanza para el bosque nativo y una ordenanza para el río. Claramente no leyeron la ordenanza. No tuvieron tiempo. Está bien. La ordenanza habla del río, como dije antes. Y cuando se refiere al bosque, se refiere al bosque porque es una concepción nueva del río. No se refiere solamente al cauce y a las márgenes del río, como era la ordenanza anterior, se refiere a la cuenca del río, a todos los arroyos que aportan al río Yuspe, a todos los arroyos subterráneos también que aportan al río Yuspe, y ese bosque nativo que recupera el caudal del río en la cuenca baja del río Yuspe. Quiero responder también respecto a la urgencia.
la urgencia. Preguntan cuál es la urgencia para tratar esto. La urgencia para tratar esto es que necesitamos proteger este bosque nativo, necesitamos proteger la cuenca del río. Estamos ante un hecho que va a cambiar la fisonomía de Cosquín, como es el paso de la nueva autovía. Estamos ante un crecimiento poblacional gigante en los últimos 10 años y tenemos que legislar sobre territorios que pretendemos proteger. Esa es la urgencia. Siempre que se tratan temas ambientales, se hacen después de que los hechos ya pasan. Siempre que se trata un tema ambiental, para proteger un bosque, se trata Por favor, después. silencio, les pido. Después de que el bosque se quemó, hacemos la ordenanza para proteger el bosque. Nosotros la urgencia y lo que queremos hacer es justamente crear una ordenanza que proteja el bosque nativo antes de que sucedan los hechos. Que ya vienen sucediendo, ya hay poblamiento,